Scott Pilgrim, originalmente un cómic, este personaje ha inspirado una película y un videojuego en su nombre, juntando un gran número de fans alrededor del mundo geek. Es momento de hablar acerca de todo lo que debes saber acerca de Scott Pilgrim. ¡Comencemos! Creación y publicación. El cómic fue ideado por Brian Lee O'Malley. O'Malley nació en Toronto, Canadá. Luego de trabajar como ilustrador para la editorial Oni Press, empezó a realizar sus propias creaciones. Lost at the Sea fue su primera creación original, pero sería con Scott Pilgrim su segunda serie propia con la que llegaría a ser mundialmente conocido. Tomando inspiración de mangas como Ranma y medio, Brian crearía una serie la cual de cierta manera intentaría satirizar y exponer muchos aspectos de la cultura canadiense y norteamericana mezclada con referencias musicales y de la cultura geek. Así fue como en 2004 se lanzaría el primer volumen de Scott Pilgrim. Pero hablemos un poco sobre la historia del cómic. Scott es un joven adulto de 23 años, descuidado y un poco torpe. Vive con un chico gay llamado Wallace. Scott toca el bajo en una banda poco exitosa llamada Sex Bob-Omb. Al principio de la serie, Scott sale con una chica menor llamada Knives Cho. No es la relación que él desearía, pero es lo mejor que podía conseguir en ese momento. Eventualmente, Scott conoce a la chica de sus sueños, Ramona Flowers. Ella lo acepta y en cierto modo se vuelven pareja. No pasaría mucho tiempo antes de que Scott se diera cuenta de que para poder progresar en su relación tendría que vencer a los 7 malvados exnovios de Ramona. Personajes principales. Scott Pilgrim. Siendo el protagonista y héroe de esta historia, Scott es lo que para muchos es considerado un fracasado sin un trabajo real. Él es tonto y a veces exagerado, sin embargo es un joven muy valiente. Disfruta de los videojuegos, la música y las películas. Su carácter se compone de una sátira al héroe clásico del cómic y de los personajes principales de un manga. Es explosivo, con un pasado tortuoso, pero nunca deja de ser nerdamente cool. Ramona Flowers. Ella literalmente es la chica de los sueños de Scott. Originaria de Nueva York, decide mudarse a Toronto. Inmediatamente consigue trabajo como repartidora de la tienda en línea Amazon Canadá y gracias a su extraordinaria habilidad con los patines cumple su trabajo de manera ágil. Ramona es extrovertida pero a la vez bastante misteriosa durante la mayor parte de la serie. Wallace Wells. Él es mencionado por Scott como su genial compañero gay de cuarto. Al contrario de Scott, es relativamente organizado, calculador y carismático a su manera. Él paga el alquiler y hasta la comida de nuestro protagonista. Su carisma hace que sea irónico y que probablemente sea el artífice de algunos de los momentos más cómicos de la novela. La Liga de los Malvados Exnovios. En total son 7, cada uno representa un reto diferente para Scott, retos que poco a poco irán mostrándole más acerca del pasado de Ramona. Cada uno tiene su poder y estilo de pelea particular. Aproximadamente Scott derrota a un ex por volumen. Pero, ¿qué hace el cómic algo especial? Esta historia es catalogada como una de las mejores en todo el noveno arte, o por lo menos de las más divertidas. Brian O'Malley logra dar una historia llena de referencias al mundo geek, pero no solo es perceptible la cultura geek, también se puede notar la influencia canadiense en la obra, ya que logra plasmar el entorno y forma de vivir de esta sociedad. Uno de los mayores aciertos es que la narración combina la vida cotidiana con la fantasía, haciendo una realidad exagerada y extravagante. Otro punto clave es el dibujo, que mezcla conceptos clásicos del cómic norteamericano junto con aspectos del manga que dan como resultado un trabajo único. Película de Scott Pilgrim. Tomando el título del segundo volumen, se estrenaría en 2010 una adaptación cinematográfica a cargo de Edgar Wright, llamada Scott Pilgrim vs. The World, que en español se llamó Scott Pilgrim vs. Los ex de la chica de sus sueños. Sí, un título demasiado explícito. El argumento y la trama principal se mantendría con pocas variaciones. Algunos de los cambios es que a diferencia del cómic, donde Scott pelea por hacer progresar su relación ya establecida con Ramona, en esta adaptación, Scott pelea por formalizar su relación con Ramona. Algunas cosas que son poco exploradas son los pasados de los exnovios de Ramona. Algo que logró molestar a los fans fue el cambio de personalidad que sufrieron Scott y Ramona. El primero, interpretado por Michael Cera, ya no es tan valiente y sobresaliente, en cambio aquí es tímido y un tanto sonso. Por su parte, Ramona, interpretada por Mary Elizabeth Winstead, luce un poco más fría y un poco menos carismática. Pero sí, sigue siendo extremadamente sexy. Muchas de estas relativas fallas son entendibles, debido a que es una película de tan solo 2 horas.
Algunos de los aciertos que muchos reconocieron de la película fue que lograron traducir el lenguaje del cómic a la gran pantalla, con onomatopeyas volando, cuadros poco convencionales, un look singular y un soundtrack para recordar. La película tiene un look que mezcla videojuegos y cómics de una manera sin igual. El videojuego de Scott Pilgrim. El mismo año del estreno de la cinta, un videojuego fue lanzado por Ubisoft. En él, Scott también tendrá que luchar contra los ex de Ramona. En un sistema de RPG y beat 'em up, Scott se desenvuelve en varias batallas. Este juego tuvo una gran aceptación tanto en fans como en críticos. Ahora ha llegado el momento de hablar acerca de algunas curiosidades acerca de Scott Pilgrim. Brian O'Malley se inspiró en su propia vida para crear el cómic, ya que su novia, Hope Larson, con quien salía y con quien finalmente se casaría, tenía 3 exnovios, todos con el nombre de Matthew. Entonces, O'Malley crearía la idea de la Liga de Matthews, que posteriormente se convertiría en la Liga de Exnovios Malvados. O'Malley nombró a su personaje principal en honor a una canción llamada Scott Pilgrim, creada por la banda Plumtree. De hecho, esa canción forma parte del soundtrack de la cinta de Scott Pilgrim contra el mundo, y Michael Cera usa una playera de Plumtree en el filme. Wallace Wells, el gran amigo de Scott, está inspirado en un compañero de cuarto de Brian O'Malley, llamado Christopher Butcher. El cómic originalmente fue creado en blanco y negro, y sí, aunque Scott Pilgrim tiene una fuerte influencia del manga, no es la razón por la que el cómic tiene ese estilo. En un origen, O'Malley y Oni Press lo editaron en blanco y negro porque era más barata su impresión. En recientes años se ha editado la mayoría de volúmenes a color, como O'Malley siempre lo había planeado. Ya dijimos que O'Malley usó a Ranma y medio como inspiración para crear a Scott Pilgrim, pero él también hizo uso del libro Hasta un mono puede dibujar manga por Koji Aihara, como gran inspiración en lo que él llamaría un híbrido entre manga y cómic. El director de la cinta, Edgar Wright, es también conocido director de Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Edgar Wright también es conocido por dirigir la película de Ant-Man. Durante la grabación de Scott Pilgrim, este director le pedía a los actores que no pestañearan durante las tomas, supuestamente por simular a los personajes de anime. En un final alternativo de la cinta, Scott terminaría con Knives Chow en vez de Ramona, pero todos concordaron en que Scott no podía haber estado peleando toda la cinta por el amor de Ramona e irse con Chow, por lo que se reescribió el final para que Scott terminara con Ramona. El famoso artista Beck participaría para formar parte del soundtrack de Scott Pilgrim, incluso componiendo las canciones de la banda Sex Bob-Omb. El teléfono exacto de Ramona es 212-664-7665. Este número no solo es el teléfono de Ramona, también es un número que le pertenece a Universal Studios, que usa en diferentes películas. Los actores que formaban parte de la banda Sex Bob-Omb tuvieron que aprender a tocar los instrumentos para interpretar sus papeles. De hecho, Michael Cera, quien interpreta a Scott Pilgrim, sabía tocar el bajo de manera excelente y tenía que bajar un poco el ritmo, ya que opacaba demasiado a sus compañeros de banda. Edgar Wright afirmó haber creado la cinta con forma de musical, solo que en vez de ponerse a cantar, sus protagonistas se ponían a luchar. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Scott Pilgrim, en sus diferentes formas, sin duda, es algo que todo amante de la cultura geek no se puede perder. Este fue un video por The Question y Mr. X. Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima. Gánate uno de los 5 volúmenes de Scott Pilgrim que Kamite y The Top Comics tienen para ti. Es muy fácil ganar, entra a Twitter y tuitea #Yo amo a Scott Pilgrim, etiqueta a Kamite5 y a The Top Comics, y así de fácil entras en la rifa de estos tomos. Tuitea Yo amo a Scott Pilgrim, etiqueta a Kamite5 y a The Top Comics y participa para ganar. Participa solo la República Mexicana. Tienes hasta el miércoles 20 de mayo de 2015 para tuitear. Los ganadores serán dados a conocer en el Twitter de The Top Comics el 21 de mayo. Y claro, no olvides seguir a Kamite, Casa de Cómics, como The Walking Dead, Black Science, Invincible y claro, Scott Pilgrim. El link para su página en línea está en la descripción del video.